Hablemos de referencias. Cuando trabajamos en Excel y usamos fórmulas y funciones, es muy común hacer referencia a los valores que se encuentran en determinadas celdas o un rango de celdas. Y es que esta es la manera correcta de hacer fórmulas y usar funciones. ¿Qué es una referencia? Podría decirse que es una dirección en nuestra hoja de cálculo donde se ubica algún elemento que necesita una fórmula o una función para llevarse a cabo. Por ejemplo, realicemos una pequeña fórmula basada en valores. Estoy respetando las reglas para la creación de fórmulas, pero en lugar de usar los nombres de unas celdas, estoy usando valores directamente. Esta es la forma incorrecta de hacer fórmulas. La forma correcta es hacerlo como lo hemos venido trabajando hasta este momento. Vamos a borrar y a crearla de acuerdo a esos pasos que hemos visto anteriormente. Seleccionamos la celda, el operador Enter, y tenemos el resultado basándonos en una fórmula. La fórmula contiene la celda A1 y B1, que en este caso se han convertido en las referencias que posee mi fórmula. Las ubicaciones en mi hoja de cálculo donde están localizados los valores que necesita mi operación para poder ejecutarse. Ahora bien, existen referencias absolutas y existen referencias relativas. Vamos a conversar un poco sobre las referencias relativas. Las referencias relativas son aquellas en las que las filas y las columnas cambian conforme cambia de lugar la fórmula. Es decir, tengo una fórmula ya creada. Si quiero ubicarla en otro lugar de la hoja de cálculo, la voy a copiar y la voy a pegar. Voy a utilizar para ello los comandos en el teclado Control+C para copiar y Control+V para pegar. En la celda G7 acabo de copiar la misma fórmula que hice hace unos momentos en la celda C1. La diferencia está en que la nueva fórmula está tratando de hacer la operación de suma en celdas diferentes o en referencias diferentes, pero se está llevando a cabo la misma operación. Lo que está haciendo Excel en este momento es actualizando o adaptando la fórmula aunque esté cambiando de sitio en la hoja de cálculo, siguiendo un patrón, el patrón de la secuencia de pasos que se hizo la primera vez cuando se creó la fórmula. Esto me puede facilitar las cosas porque cuando tenemos muchos datos, por ejemplo, tengo aquí una secuencia de datos y una sola fórmula. Si me ubico en la esquina inferior derecha de la celda que posee esa fórmula y hago doble clic justo cuando el cursor del mouse adopta esa figura en forma de cruz pequeña color negra, entonces completo, según la serie de datos que tengo, la serie de fórmulas adaptadas cada una al conjunto de referencias que se debe en cada caso. Si se fijan, en la celda C1 se está sumando A1 con B1. En la siguiente, si me sigo desplazando hacia abajo, A2 con B2. Y así sucesivamente hasta completar la pequeña tabla. Esto nos puede facilitar mucho las cosas cuando no tengamos solamente 10 o 11 datos, sino tengamos 3000, 20000 o n cantidad de datos que necesiten realizar un cálculo a través de una misma operación o de una misma fórmula. Las referencias absolutas.
En este caso, las referencias de filas y columnas no cambian si se copia la fórmula a otra celda, distinta de la celda original donde fue creada la primera vez la celda. A diferencia de las referencias relativas en las que sí cambian las filas y las columnas y se adaptan al nuevo sitio donde se está copiando la misma fórmula. Veamos un ejemplo de referencia absoluta. Si deseo, por ejemplo, en este caso voy a realizar una operación de multiplicación basándome en las referencias de F1 y G1. Bien, el resultado se está almacenando en la celda H1. Si tengo una secuencia de datos y deseo realizar la operación matemática sobre el mismo porcentaje, por ejemplo 5%, que es el caso que estamos presentando en este momento, no es para mí de interés que el valor o la referencia que posee el valor de ese porcentaje cambie. Al contrario, mi interés en este momento es que esa referencia permanezca inmóvil, porque es el mismo valor el que va a ser sometido a cálculo con la serie de números planteadas. En ese caso, sobre la fórmula, me ubico sobre la referencia que necesito que esté inmóvil y presiono la tecla F4. De esa manera se antepone el símbolo de dólar tanto en la letra que identifica la columna como el número que identifica la fila. Y observemos qué ocurre si arrastramos la fórmula hasta terminar con la secuencia de datos. Lo que ocurrió fue que en la fórmula se está moviendo la referencia de la columna F, más no se está moviendo la referencia de la columna G. En la celda H1 está la fórmula original, donde se multiplica F1 por el valor que está en la referencia G1. Si nos desplazamos hacia abajo en la siguiente fila, se observa la misma fórmula, se está actualizando la referencia de la columna F y fila 2, haciendo referencia a la celda F2 multiplicando por la misma referencia anterior, G1. Y así sucesivamente se puede observar lo que está ocurriendo en esta aplicación de referencia. A esto se le llama referencias absolutas. Vamos a hacer un pequeño ejercicio de referencias relativas y referencias absolutas. El ejercicio se trata de calcular una tabla de multiplicar basado en un número dado previamente y que en este caso está ubicado en la celda B12. Lo que vamos a hacer por acá es colocar el nombre o hacer referencia al valor que nos están dando . Considerando la referencia absoluta, porque queremos que ese número permanezca inmóvil en la secuencia de las operaciones que vamos a realizar. A un lado vamos a colocar el símbolo aritmético de la multiplicación y al otro lado una secuencia de números desde el 1
hasta lo que nos proporcione acá, en este caso hasta el 12, o podemos hacer hasta el 10, hasta el 20, hasta donde deseemos. Voy a colocar el símbolo de igualdad, no para colocar una fórmula, sino para darle apariencia a la tabla. Y en la última columna, en este caso la columna F, voy a colocar la fórmula que pertenece a el número que estoy obteniendo de la referencia de la columna B multiplicado por el valor que me está dando la columna D. Hago Enter y arrastro hasta completar la serie numérica y obtener todos los resultados de esas operaciones. En la columna F, donde estoy obteniendo los resultados, existe una referencia relativa. Claramente lo podemos observar. Se están actualizando los datos tanto de la referencia de la columna B como de la columna D. A cada una de las filas, según se desplazan hacia abajo, la secuencia de datos. Y en cambio, en la columna B, los valores permanecen sin movimiento, sin alteraciones, dependiendo de la celda donde se ubicó el valor de entrada para realizar la tabla de multiplicar. Voy a centrar todo esto para darle una mejor apariencia, y si yo deseo cambiar ese valor de esa tabla de multiplicar, supóngase que ahora quiero hacer la tabla de multiplicar del 5, pues entonces fíjense lo que ocurre. Se actualizan todos los datos aplicando la referencia absoluta en la columna B y la referencia relativa en la columna F, que es el resultado. Ahora me resta darle un poco más de forma a la tabla de multiplicar y tenemos una idea de lo que podemos hacer con estas dos funcionalidades que son muy importantes en Excel y que nos permiten trabajar de una manera efectiva las fórmulas y las funciones.